Veamos este otro ejemplo. Vamos a suponer que el ejemplo 2 va a ser el conjunto de todos los complejos que expresados en forma exponencial tienen módulo 1 sobre n, argumento pi sobre 4, es decir, 1 sobre n por e a la i pi sobre 4, conforme n es un entero positivo. De nuevo vamos a dibujar en azul esos puntos. Por ejemplo, n entero positivo será 1, 2, 3. Cuando n sea 1, el módulo va a quedar 1 y el ángulo pi sobre 4. Todos los puntos de este conjunto, al tener argumento pi sobre 4, van a estar sobre la primera diagonal. Entonces, a distancia 1 corresponde el caso n igual a 1. Para el caso n igual a 2, argumento el mismo, pero distancia al origen, o sea, módulo 1 sobre 2, más o menos por acá. Para n igual a 3, 1 sobre 3 va a ser el módulo, pi sobre 4 el argumento. Para n igual a 4, para n igual a 5. Y bueno, y ustedes pueden ir viendo qué es lo que les va pasando a los puntos conforme yo voy tomando un n cada vez más grande. Se van aproximando arbitrariamente a cero porque basta tomar un n suficientemente grande para que la distancia, o sea, para que el módulo del correspondiente complejo esté tan cerca como yo quiera del 0. Eso pasa porque recuerden que 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, eso tiende a 0 y eso quiere decir que este cociente se hace arbitrariamente pequeño. Entonces los puntos acá se van como apelmazando hacia el 0. No obstante, fíjense que el 0 no es un punto del conjunto. No hay ningún n entero positivo que sustituido acá produzca que el correspondiente complejo sea el 0. Así que me pregunto sobre los puntos interiores que tiene este conjunto. ¿Tiene puntos interiores? Y prácticamente que uno puede ver que no con un argumento gráfico. Por ejemplo, este punto. ¿Es un punto interior? No, porque si yo tomo un entorno suficientemente pequeño, en realidad cualquier entorno que yo tome no tiene por qué ser suficientemente pequeño, ese entorno va a contener puntos fuera de la diagonal principal y esos puntos ya sabemos que no están en E2, así que claramente esto muestra que ningún punto del conjunto es un punto del interior, o sea, ningún punto del conjunto es un punto interior y como los que están afuera tampoco pueden ser puntos interiores, eso me está permitiendo ver fácilmente que el interior de E2 es el conjunto vacío. No tiene puntos interiores el conjunto E2. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigamos viendo otras definiciones. Ya vamos a volver a esos ejemplos para ver estas nuevas definiciones que vamos a ir viendo. La idea natural que sigue es la de cerrado como una noción complementaria de la noción de abierto. Vamos a decir que un conjunto es cerrado cuando su complemento es abierto. Es decir, ¿cómo se chequea que un conjunto es cerrado? Cuando su complemento es un conjunto abierto. Eso quiere decir que todo punto del complemento es un punto interior del complemento. Veamos cómo nos va con las nociones esas en los dos ejemplos que hemos puesto hace un ratito. Primero veamos el del primer cuadrante. Ahí está. Lo veamos más grande. Fíjense que, por ejemplo, si yo tomo un punto, lo voy a dibujar con verde, un punto de cualquiera del complemento, primero voy a tomar este. Este es un punto interior al complemento, sí, porque puedo trazar un entorno
alrededor de ese punto íntegramente metido en el complemento de E1, es decir, ese entorno no toca E, quiere decir que está metido en el complemento de E1, y por lo tanto, este sí es un punto interior del complemento. Pero me pregunto, ¿el complemento, todos los puntos del complemento son interiores? Por ejemplo, el 0 está en el complemento de E1. Me pregunto, ¿es un punto interior? Y no va a poder ser porque es un punto interior del complemento. No, porque si trazo cualquier entorno alrededor del 0, ese entorno va a contener puntos de E1, es decir, fíjense, para todo R mayor que 0, el entorno del radio R alrededor del 0 intersección E1 es distinto de vacío. Eso quiere decir que, ¿qué es lo que yo quisiera para ver si el 0 es un punto interior del complemento de E1? Quisiera ver si hay un entorno íntegramente contenido en el complemento de E1, con lo cual yo necesitaría que haya un entorno que no toque a E1, que no tenga intersección con E1, pero acá estamos viendo que eso es imposible. Por lo tanto, el 0 no es punto interior de el complemento de E1. Y por supuesto que 0 pertenece al complemento de E1. O sea, 0 está en el complemento de 1, pero 0 no es un punto interior de ese conjunto, complemento de 1. Por lo tanto, el complemento de E1, que ya hemos visto que tiene un punto que no es punto interior, no es abierto. Y si el complemento de E1 no es abierto, eso quiere decir que E1 no es cerrado. Hace un rato hemos visto que tampoco era abierto, o sea que, por favor, desde ya, no quiere decir que si un conjunto es abierto no pueda ser cerrado, o si un conjunto que no es abierto tiene que ser cerrado. No, puede ser que un conjunto no sea ni abierto ni cerrado, como es el caso este que estamos viendo acá. Ya que estamos, les pregunto si son capaces de decirme si hay algún conjunto del plano, algún subconjunto del plano, que sea simultáneamente abierto y cerrado. Yo les anticipo que hay dos, exactamente dos conjuntos que son a la vez abiertos y cerrados. A ver, ¿quién de ustedes es capaz de decirme, después en las clases en tiempo real, cuáles son esos dos conjuntos que son simultáneos, los dos únicos conjuntos que son simultáneamente abiertos y cerrados? ¿De acuerdo? Pero ahora les voy a pedir que veamos ese otro ejemplo, a ver que testeemos si es un conjunto cerrado o no el que dábamos en el otro ejemplo, en este, ¿sí? En el E2, en el ejemplo 2. Y la respuesta es, ¿será abierto el complemento de E2? Es decir, la pregunta a responder es, ¿E2 complemento es abierto? Eso para saber si E2 es cerrado, ¿no? Ahora estoy queriendo ver si E2 es cerrado. Y yo me voy a dar cuenta de que casi, si elijo casi cualquier número complejo que no sea o sea, si elijo Z en el complemento de E2 y que no sea el 0 por un ratito, veamos, investiguemos. Por ejemplo, tomo este punto de acá, con verde lo voy a marcar. ¿Sí? Claramente, gráficamente, uno se da cuenta que puede trazar un entorno alrededor de ese punto, íntegramente metido en el complemento de E2, porque no hay ningún punto de los azules de E2 cae en ese entorno. Así que esos sí son puntos, todos los Z del complemento de 2 salvo el 0 son puntos interiores del complemento de
E2. Pero ahora me voy a preguntar, ¿el 0 es un punto interior del complemento de E2? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para todo R mayor que 0, parecido a lo que veíamos hace un rato, el entorno del radio R alrededor del 0 intersección E2 es distinto del vacío porque tomando un n suficientemente grande, si yo alrededor del 0 trazo un entorno, estos puntos que están en azul, recuerden que se vienen acumulando hacia el 0, así que tarde o temprano para un n suficientemente grande ya va a haber un punto, y no solo uno, sino un montón de puntos que están en el entorno del radio alrededor del 0, así que esos puntos van a estar en E2, ¿sí? O sea, formalmente podríamos decir existe n estrella para todo R mayor que 0, existe n estrella entero positivo tal que el 1 sobre n estrella es menor que R, porque 1 sobre n estrella se hace más chiquito que cualquier cantidad arbitrariamente pequeña que sea, no importa, positiva, siempre voy a encontrar un n estrella tal que su recíproco, su inverso, sea menor que este R. Y eso quiere decir que el complejo 1 sobre n estrella, e a la i pi sobre 4, pertenece al entorno del radio R alrededor del 0, porque la distancia entre este número complejo y el 0, número complejo, es el módulo del número, así que el módulo es este y eso justamente lo elegí menor que R, así que ya está en el entorno, pero también claramente este es un punto que tiene la forma de los que pertenecen a E2, así que ahí estamos aseverando que esta intersección para cualquier R mayor que 0, el entorno de radio R contiene un punto de E2 al menos 1 y por lo tanto quiere decir que para todo R mayor que 0, el entorno del radio R alrededor del 0 no puede estar contenido en el complemento de E2. Eso dice que entonces el E2 complemento no es abierto y eso nos dice que el E2 no es cerrado. Entonces, como la respuesta a esto es que no, al no ser abierto E2 complemento, E2 no es cerrado. La otra noción importante es la de ser punto de acumulación. Intuitivamente vamos a decir que un punto de acumulación de un conjunto es un punto tal que arbitrariamente cerca de él posee puntos del conjunto diferentes del propio Z. Entonces eso lo escribimos diciendo que un complejo Z es punto de acumulación de un conjunto E si cualquier entorno reducido de, alrededor de Z intersecado con E es no vacío, que es lo mismo que decir cualquier entorno reducido tiene al menos un punto de E. Al decir entorno reducido estamos diciendo cualquier entorno de Z que no, del radio que sea contiene por lo menos un punto de E que no es el propio Z. Eso es equivalente a esto y vamos a ver esa equivalencia por qué es. Porque recordemos que el entorno reducido es el entorno menos el centro del entorno. Entonces eso, intersección E, es lo que tiene que ser distinto de vacío. Y eso quiere decir, si yo quiero ver si en el entorno hay un punto de E que no sea el propio Z, o bien a Z se lo saco al entorno y por eso quedaba con el entorno reducido, o equivalentemente al Z se lo saco al E y entonces eso es equivalente a decir que cualquier entorno intersección E menos Z es distinto de vacío. Eso es lo mismo que decir cualquier entorno de Z tiene un punto de E que no es Z. Es lo mismo que decir cualquier entorno reducido de Z contiene un punto de E. ¿Sí? Estas son cosas equivalentes y son formatos que a veces conviene usar uno, a veces otro. Y antes de ver ejemplos, le vamos a llamar E'
Si yo tengo un conjunto E, le voy a llamar E' al conjunto de todos los puntos de acumulación de E. Es decir, el conjunto de los números complejos que satisfacen la definición de ser punto de acumulación, es decir, para todo R mayor que 0, el entorno reducido intersección E es distinto del vacío. ¿Cómo funciona esta definición en nuestros ejemplos? Veamos, por ejemplo, primero el ejemplo 1 que teníamos hace un rato. Era el semiplano, el primer cuadrante, incluido el semieje real estrictamente positivo. Ese era nuestro conjunto E1. ¿Qué puntos de acumulación tiene este conjunto? Bueno, acuérdense que la definición dice cualquier entorno reducido alrededor del punto que pretende ser de acumulación debe tener al menos un puntito de E1. Está clarito, lo vamos a hacer con rojo, que si yo me paro, por ejemplo, en este punto que está en E1 y trazo cualquier entorno y miro el entorno reducido, seguro que encuentro puntos de E1. Así que cualquier punto que esté en el primer cuadrante, estrictamente hablando, es un punto de acumulación, ¿sí? Si Z cumple que la parte real es mayor estricta que 0 y la parte imaginaria es estrictamente mayor que 0, que es lo mismo que decir estar estrictamente en el primer cuadrante, entonces Z es un punto de acumulación, de E1. Está en el conjunto de los puntos de acumulación de E1. Así que todo este primer cuadrante, estrictamente hablando del primer cuadrante, tiene puntos de acumulación de E1. Cada punto del primer cuadrante es un punto de acumulación. Un punto sobre el semieje real positivo también va a cumplir que cualquier entorno que yo trace alrededor de él, si bien va a contener puntos que no están en E1, también seguro va a contener puntos que están en E1. Así que si la parte real de Z es mayor que 0 y la parte imaginaria de Z es igual a 0, entonces con total seguridad también en el entorno reducido voy a tener por lo menos un punto del conjunto de 1, así que Z también va a ser un punto de acumulación de 1. Fíjense, eso, digamos, lo podemos mostrar fácilmente, ¿no? Podríamos decir que para todo R mayor que 0, el punto que está, si le llamo X a esa parte real de Z, el punto de forma X más Y por R sobre 2, ese punto está en el entorno de radio R alrededor de X, o sea, de Z, acá estoy tomando Z igual a X, y también está en E1 porque tiene parte real positiva y parte imaginaria positiva. Así que está en E1. Esa sería una justificación formal de esto. Igualmente, si tomo cualquier número que está sobre el semieje imaginario positivo, o sea, si la parte real de Z es igual a 0 y la parte imaginaria de Z es mayor o incluso mayor o igual que 0, esto implica que Z también es un punto de acumulación de E1 porque, por ejemplo, veamos el 0 primero. Si tomo cualquier entorno reducido alrededor del 0 va a tener un punto de E1, el entorno reducido. Y si tomo uno sobre el semieje real positivo estrictamente, también cualquier punto, cualquier entorno de radio chiquito, grande, esta construcción se dan cuenta que la podemos hacer siempre, también va a tener cualquier entorno reducido alrededor de este contiene al menos un punto de E1, así que también es un punto de acumulación de E1. Y por lo tanto, ahí tenemos bastantes ejemplos de cuáles son puntos de acumulación de este conjunto E1. Hay más. Por ejemplo, un punto que esté estrictamente en el segundo cuadrante, evidentemente va a tener una parte real menor que 0. ¿Sí? La parte real de un punto que estuviera en el segundo cuadrante va a ser menor que 0. Entonces, si yo tomo el módulo de esa parte real y
lo divido por 2 y trazo el entorno, en definitiva, así, ese entorno, ni el entorno ni el reducido contienen ningún punto en azul, que son los de E1, por lo tanto, este punto no es punto de acumulación. Ese razonamiento anda con cualquier punto que esté estrictamente en el segundo cuadrante, o en el tercero, o en el cuarto, o que sea sobre los ejes. Por más cerquita que yo tome un punto, por ejemplo, en el semieje imaginario negativo, por más cerquita del conjunto de que yo lo tome, siempre al estar abajo, tiene una distancia al eje X, en este caso, si tomo este punto, entonces mido la mitad de esa distancia, trazo ese entorno y ese entorno no contiene puntos del conjunto, por lo tanto, ese punto no es punto de acumulación. Total, que los únicos puntos de acumulación, E'1, o sea, los puntos de acumulación de E1, ¿quiénes son? Simplemente los complejos que están en el primer cuadrante estrictamente, los que están sobre el semieje real positivo, o los que están sobre el semieje real negativo, o el cero. O sea, los z tales que z complejos, tales que z tiene parte real de z es mayor o igual que 0, y parte imaginaria mayor o igual que 0. Ahí está totalmente caracterizado el conjunto de todos los puntos de acumulación. En particular, fíjense, por ejemplo, el complejo I solito, que anda por acá, es un punto de acumulación de E1, por lo que hemos dicho, pero no pertenece a E1. Mientras que el complejo, por ejemplo, 1, que está acá, es un punto de acumulación del conjunto, un E1, y pertenece también a E1. Entonces, la historia con los puntos de acumulación es que pueden o no pertenecer al conjunto del cual son puntos de acumulación. ¿Está claro? Entonces, ahora me gustaría que veamos el otro ejemplo, el que, el que habíamos hecho como ejemplo 2. Os muestro ahora que era todos los puntos que están en azul que se iban aproximando, acumulando al cero. En ese caso, yo quiero saber cuáles son puntos de acumulación de este E2. ¿Hay puntos del conjunto E2 que sean puntos de acumulación? No, porque, por ejemplo, si yo tomo este punto que está en E2 y miro cuál es el punto de E2 más cercano a él, que es este que está en un medio de E a la I pi sobre 4, y elijo la mitad de esa distancia y trazo un entorno. En el entorno reducido no veo ningún punto de los azules de E2. El único que hay en todo el entorno es justo el centro, pero acuérdense que para hacer punto de acumulación el centro no importa. Por lo tanto, este punto no es un punto de acumulación de E2. Por un análisis parecido, por más que acá se van apelmazando hacia el cero, si yo tomo cualquier punto del conjunto, lo puedo hacer como una especie de zoom acá, va a haber, ese punto va a corresponder a un 1 sobre n, e a la i pi sobre 4, y va a estar entre otros dos puntos, el que corresponde a 1 sobre n menos 1, e a la i pi sobre 4, que fíjense que su módulo es 1 sobre n menos 1, que es más grande que 1 sobre n, por lo tanto está más lejos del 0. Y el otro es el 1 sobre n más 1, e a la i pi sobre 4. O sea, generalmente en esta situación esta distancia va a ser más chiquita que esta, por lo tanto elijo esa distancia, la divido por 2, trazo el entorno de radio la mitad de esa distancia más chiquita, y no tengo en ese entorno reducido ningún punto
del conjunto E2. Así que para todo Z en E2, Z no pertenece a E'2, o sea, ningún Z de E2 es punto de acumulación. Y los otros, los que no están en E2 y por lo tanto están en el complemento, bueno, también es fácil ver que si yo tomo cualquier complejo, a ver con rojo, que esté fuera de la semirrecta, digamos, principal donde vive E2, obviamente ese punto va a estar a una cierta distancia de la semirrecta, así que no me cuesta ningún trabajo imaginarme que puedo tomar un entorno alrededor del punto que no contiene puntos en azul, o sea, del conjunto de 2, por lo tanto, tampoco es un punto de acumulación. Eso si está fuera, esté en el cuadrante que esté y fuera de la diagonal principal. Entonces, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni aquí, ni por aquí. En ningún lado hay puntos de acumulación, salvo el único punto de acumulación de este conjunto de 2 es el 0. ¿Por qué? Muy simplemente. Si yo tomo un entorno reducido alrededor del 0, o sea, tomo un R mayor que 0 y pienso en el entorno de radio R alrededor del 0. Y tengo que ver si contiene, si reducido, contiene algún punto de 2. Esta es mi pregunta. ¿Es vacío o es distinto? ¿Es distinto de vacío? Bueno, sospechamos que no, entonces vamos a proponer. ¿Quién podemos proponer? Sabemos que como cuando n se hace cada vez más grande, el módulo este tiende a 0, quiere decir que existe un, llamémosle n estrella, entero positivo, tal que 1 sobre n estrella es menor que r. ¿Sí? Eligiendo n estrella suficientemente grande, su inverso es menor que cualquier cantidad arbitrariamente pequeña que yo haya tomado, positiva. Y por lo tanto voy a pensar en el punto 1 sobre Sn estrella, e a la i pi sobre 4. Ese punto, ¿a qué distancia del 0 está? La distancia al 0 es el módulo del punto, que es 1 sobre n estrella. O sea, la distancia entre ese punto y el 0 es justamente 1 sobre n estrella, que es menor que r. Por lo tanto, 1 sobre n estrella e a la i pi sobre 4 está en el entorno de radio R alrededor del 0. Y por otra parte, como n estrella está en z más, 1 sobre n estrella e a la i pi sobre 4 es uno de los puntos que pertenecen a E2, así que pertenece también a E2 y ahí tengo la garantía, perdón, lo único que me falta es ver que 1 sobre n estrella por e a la i pi sobre 4 obviamente es distinto de 0. De hecho, ya al solo decir que está en E2 ya sabemos que es distinto de 0 y por lo tanto está en este punto, está en el entorno reducido, o sea, esto me garantiza que está en el entorno reducido y está también en E2 y con eso ya tengo el hecho de que es un punto de acumulación y es el único porque con los otros puedo hacer una construcción para mostrar que siempre puedo construir un entorno alrededor de cualquier otro punto que no contiene puntos, el entorno reducido no contiene puntos del conjunto. Así que el único punto de acumulación que tiene este conjunto E2 es el 0, ¿de acuerdo?